Se rió cuando me pusieron las esposas. No fue una sonrisa sutil ni una satisfacción discreta, fue una verdadera carcajada. Con la cabeza inclinada hacia atrás y la mano en el brazo de su nuevo marido. El tipo de risa que llena la sala de un tribunal y hace que los alguaciles intercambien miradas. Púdrete en la cárcel, dijo lo suficientemente alto como para que la tribuna la escuchara. Mi nuevo marido y yo gastaremos tus millones. Salió creyendo que había ganado. Lo que no vio, lo que nadie en esa sala vio, fue la nota que ya le había deslizado al comprador de propiedades que estaba sentado en la tercera fila, antes de que me llevaran. Tenía un solo número, una sola llamada que expondría todo. Mi nombre es Ricardo Cárdenas, tengo 51 años, soy desarrollador inmobiliario de Monterrey, Nuevo León. Había construido mi empresa a lo largo de 23 años, pasando de la remodelación y venta de una sola casa a un portafolio con un valor aproximado de 240 millones de pesos. Propiedades comerciales, desarrollos residenciales y adquisiciones de terrenos en 4 estados. Construido con paciencia, precisión y ese tipo de atención implacable a los detalles que hace que la gente te respete o te subestime. Diana había hecho esto último. Llevábamos casados 9 años. Era inteligente, hermosa, socialmente precisa, el tipo de mujer que se movía en una reunión como una profesional y hacía que todos se sintieran como la persona más importante del lugar. Alguna vez amé eso de ella. Más tarde, entendería que nunca fue calidez. Era reconocimiento táctico. Los cargos de fraude en mi contra eran meticulosos. Firmas falsificadas en transferencias de propiedades, comunicaciones inventadas con inversionistas, un rastro de papel tan cuidadosamente construido que, en nuestra primera reunión, mi propio abogado me miró desde el otro lado de la mesa con una expresión que me dijo todo sobre cómo se veía desde afuera. Diana había pasado 3 años armando ese caso. Había utilizado mi propia empresa para hacerlo y se había asegurado absolutamente de que cada documento apuntara en una sola dirección, directo hacia mí. La celda era más pequeña que el closet de mi oficina en casa. Había pasado 23 años construyendo algo, propiedades en 4 estados, una empresa que empleaba a 60 personas, un nombre que significaba algo en los círculos inmobiliarios de Monterrey, y a Diana le había tomado aproximadamente 36 meses desmantelar cada pieza con precisión quirúrgica. La primera noche en esa celda, no dormí. Tampoco entré en pánico. Me acosté en ese catre estrecho, mirando un techo de concreto, e hice lo que siempre había hecho cuando las situaciones se volvían verdaderamente peligrosas, pensé en retrospectiva. Rastreé cada decisión, cada firma, cada reunión, cada documento hasta su punto de origen, buscando la amenaza. Siempre hay una amenaza. Diana era meticulosa. Se lo reconozco por completo. Las firmas falsificadas eran de nivel experto. Las comunicaciones inventadas con los inversionistas copiaban mis patrones de escritura, incluso hábitos de puntuación específicos de los que yo nunca me había dado cuenta conscientemente. Los documentos de transferencia de propiedades se habían presentado a través de 3 empresas fantasma independientes, diseñadas específicamente para colapsar bajo escrutinio y redirigir la culpa hacia arriba, hacia mí. Pero esto es lo que 23 años de desarrollo inmobiliario te enseñan por encima de todo, cada estructura tiene un cimiento. Encuentra el cimiento. Encuentra la debilidad. Diana había construido una elaborada arquitectura criminal usando mi empresa, mi nombre, mi firma y mi reputación. Pero no la había construido sola. Alguien con gran experiencia legal y financiera había construido esas empresas fantasma. Alguien que entendía las leyes de propiedad en múltiples jurisdicciones. Alguien que sabía exactamente qué documentos falsificar y exactamente cómo presentarlos para sobrevivir al escrutinio inicial. Diana tenía un título en negocios y una inteligencia considerable, pero no tenía esa experiencia específica, lo que significaba que en algún lugar había un socio. Y los socios, en mi experiencia, siempre tienen su propia agenda. El nombre de mi abogado era Francisco Cruz, 60 años, un exfiscal federal convertido en abogado defensor. El tipo de hombre que usaba el mismo estilo de traje todos los días porque había dejado de preocuparse por las apariencias alrededor de su 40º caso, para empezar a preocuparse exclusivamente por ganar. Me visitó el 4º día,
se sentó al otro lado de la mesa de visitas con una libreta legal, 2 bolígrafos y la expresión de un hombre que había escuchado cada versión de inocencia posible y había desarrollado un mecanismo interno y preciso para separar lo genuino de la actuación. Me observó durante un largo momento antes de hablar. La nota, dijo. Háblame de la nota. Se la había deslizado a Marcos Velasco, un comprador de propiedades con el que había estado negociando durante 8 meses un desarrollo comercial en el municipio de San Pedro. Un buen hombre, metódico, el tipo de comprador que leía cada cláusula de cada documento y hacía preguntas que incomodaban a los abogados. Exactamente el tipo de hombre que necesitaba. Tenía un solo número, le dije a Francisco. Una instalación de mini bodegas en la Colonia del Valle, la unidad 144. La he tenido durante 11 años bajo una sociedad independiente de la que Diana desconoce su existencia. Hice una pausa. Ahí está todo. Documentos originales, firmas reales, registros de transacciones reales que se remontan al principio. Miré a Francisco directamente. Guardé copias físicas de todo lo que he firmado. En cada reunión había una grabadora digital funcionando. Cada llamada importante fue registrada. El bolígrafo de Francisco dejó de moverse. Cada llamada, repitió cuidadosamente. Incluyendo, le dije, 14 conversaciones con el abogado de Diana, el hombre que diseñó las estructuras de las empresas fantasma, grabadas a lo largo de un periodo de 16 meses antes de que se presentara cualquier cargo. Francisco dejó su bolígrafo por completo en la mesa por primera vez desde que nos conocimos. Sonrió. Ricardo, dijo en voz baja, ¿quién más sabe sobre esa bodega? Una persona, respondí. Marcos Velasco. Marcos llamó al número al 6º día. Me lo contó Francisco durante su siguiente visita, inclinándose sobre esa mesa de visitas con una energía controlada. El impulso específico y apenas contenido de un hombre que acaba de ver un caso dar un giro completo sobre su propio eje. Él fue a la bodega, me dijo Francisco. Todo está ahí exactamente como lo describiste. Abrió su libreta legal. Ricardo, necesito preguntarte algo y necesito total honestidad. ¿Las grabaciones, cuántas son en total? 47 a lo largo de 16 meses. Francisco exhaló lentamente por la nariz. ¿Y el abogado de Diana, Héctor Campos? ¿Su voz es identificable en todo momento? Identificable y específica, dije. Él explica en detalle la estructura de las empresas fantasma a lo largo de 3 conversaciones separadas. Explica exactamente cómo las falsificaciones de firmas sobrevivirían al análisis forense. Discute las fabricaciones de las comunicaciones con los inversionistas. Hice una pausa. En la última grabación, menciona a Diana por su nombre de pila 11 veces mientras describe el cronograma para mi arresto. Silencio. Él sabía sobre el cronograma del arresto, dijo Francisco con cuidado. Él ayudó a diseñarlo. Francisco se recostó en su silla. Héctor Campos era uno de los abogados inmobiliarios más prominentes de Monterrey. Una carrera de 30 años. Miembro de la Junta de la Barra de Abogados. El tipo de credibilidad profesional que hace que las acusaciones suenen absurdas incluso antes de que se presenten las pruebas, lo cual era precisamente la razón por la que Diana lo había elegido. Hay algo más, dije. El nuevo marido, Gregorio Macías, revisa sus matrimonios anteriores, específicamente los resultados financieros. Miré a Francisco fijamente. Diana no fue mi principio. Yo no fui su primero. Francisco tomó nota. ¿Cuánto tiempo hace que sabes esto? 8 meses, respondí. Encontré inconsistencias en sus antecedentes durante una revisión de rutina del seguro de la empresa. Contraté a un investigador discretamente. Hice una pausa. Luego, llegaron los cargos antes de que pudiera actuar. Francisco cerró su libreta legal. Ricardo, ¿cuánto tiempo estabas dispuesto a esperar aquí adentro antes de usar algo de esto? Lo miré. El tiempo que fuera necesario, le dije. Algunas cosas valen la paciencia. Francisco presentó la moción un martes. Yo no estaba allí, seguía en la prisión preventiva,
Pero él me llamó a través del sistema telefónico de las instalaciones esa misma noche y describió la sala del tribunal con la satisfacción precisa de alguien que había pasado 40 años esperando exactamente este tipo de momento. Campos estaba presente, me contó Francisco, representando a Diana en un asunto civil relacionado. Estaba sentado en la mesa de la parte demandante cuando el juez revisó nuestra presentación de pruebas preliminares. Hizo una pausa. Ricardo, he visto a muchos hombres palidecer en los tribunales, pero Héctor Campos adquirió un tono específico que genuinamente nunca antes había presenciado. La moción citaba conducta procesal indebida, pruebas fabricadas y violaciones al privilegio abogado-cliente. Adjuntaba 3 de las 47 grabaciones como pruebas preliminares, específicamente elegidas, explicó Francisco, para lograr el máximo impacto inmediato en lugar de una divulgación exhaustiva. Guarda el resto para el juicio. Siempre guarda el resto para el juicio. La Fiscalía solicitó un receso de emergencia a los 40 minutos de haber recibido la moción. Mientras tanto, el investigador de Francisco había pasado 72 horas sacando a la luz el historial de Gregorio Macías. 2 matrimonios anteriores. Ambos terminaron en divorcio luego de importantes transferencias de activos, uno en Guadalajara y otro en Querétaro. En ambos casos, Macías había sido presentado a su futura esposa a través de los mismos círculos sociales aproximadamente 18 meses antes de que surgieran irregularidades financieras en los negocios de los esposos. El mismo patrón, diferentes ciudades, diferentes nombres. Gregorio Macías no era el nuevo marido de Diana. Era su socio de negocios, posiblemente, el original. ¿Desde hace cuánto tiempo se conocen?, pregunté. Creemos que al menos 12 años, dijo Francisco. Antes de que te conociera a ti. Hizo una pausa. Ricardo, Diana no se enamoró de ti para eventualmente decidir traicionarte. Yo ya sabía lo que venía. Ella me identificó, dije en voz baja. Y luego se presentó en la gala benéfica del Grupo Morales. Francisco lo confirmó, octubre de 2015. Revisamos la lista de invitados. Macías asistió al mismo evento. Pensé en esa noche. Diana con un vestido rojo. La forma en que se me acercó como si hubiera sido accidental. Nada de aquello había sido accidental. Héctor Campos cedió en el 9º día. Francisco lo describió como la forma más rápida en que jamás había visto disolverse una carrera legal de 30 años. 4 horas de interrogatorio federal y Campos había entregado todo. Correos electrónicos, registros financieros y estados de cuenta mostrando pagos de una empresa fantasma rastreados directamente hasta Gregorio Macías durante un periodo de 4 años. Campos no había sido el abogado de Diana, había sido un recurso de Macías desde el principio. La fiscal federal asignada a la investigación de mala conducta era una mujer llamada Sandra Peña, de 43 años. El tipo específico de mujer implacable que hacía que los abogados defensores perdieran el sueño. Llamó a Francisco a la mañana siguiente de que se firmara el acuerdo de cooperación de Campos. Ella quiere saber, me dijo Francisco, cuántas grabaciones existen en total. 47, respondí. Dijo que le gustaría tenerlas todas. Podrá tenerlas en el momento en que mis cargos sean retirados formalmente. Francisco entregó ese mensaje. Sandra Peña aparentemente sonrió. Él lo describió como la sonrisa de alguien a quien le acababan de entregar considerablemente más de lo que esperaba, y comenzó a redactar el papeleo de inmediato. Mis cargos fueron retirados un viernes por la mañana. Salí de la prisión preventiva a las 9:15 de la mañana vistiendo el mismo traje que había usado en aquella sala del tribunal 11 días antes. Francisco estaba esperando afuera con café, negro, sin azúcar, lo había recordado, y la energía silenciosa y específica de un hombre que acaba de ganar algo que valía la pena ganar. Diana aún no lo sabe, dijo, entregándome el vaso. Me quedé de pie en ese estacionamiento, respirando aire real durante un largo momento. ¿Dónde está ella?, pregunté. ¿En casa? ¿Tu casa? Técnicamente, ella todavía está en la propiedad a la espera de los procedimientos civiles. Francisco hizo una pausa. Gregorio Macías se encuentra actualmente en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Su vuelo a Zúrich aborda en 3 horas. Miré a Francisco. Sandra Peña lo sabe. Hay agentes federales en la sala de abordaje, dijo simplemente.
Desde hace 20 minutos. Bebí mi café. Vi pasar el tráfico de la mañana. ¿Y Campos?, pregunté. Inhabilitado para ejercer al final del día de hoy, dijo Francisco. La barra de abogados se movió más rápido de lo que jamás haya visto. Algunas cosas, he aprendido, tienen su propio impulso una vez que comienzan a moverse. Diana se enteró un sábado por la mañana. Lo sé porque Francisco había hecho los arreglos para que la notificación de congelamiento civil de bienes se entregara personalmente. Un notificador en la puerta principal a las 9 de la mañana en punto. Sin previo aviso, sin llamadas de cortesía, solo un golpe en la puerta, un sobre y el lenguaje legal específico que significa que todo lo que creías tuyo ha dejado de serlo con efecto inmediato. Yo no estaba allí. No necesitaba estarlo. Pero Marcos Velasco estaba estacionado al otro lado de la calle, no estaba vigilando, solo estaba devolviendo algunos documentos de desarrollo en los que habíamos estado trabajando antes de que todo colapsara. Y me llamó después con el tipo de descripción detallada que solo un hombre metódico, que lee cada cláusula de cada documento, podría proporcionar. Lo leyó 2 veces, dijo Marcos. De pie en el umbral. Luego miró a ambos lados de la calle, como si esperara a alguien. Hizo una pausa. Luego, llamó a alguien. La llamada duró unos 40 segundos. Después, se sentó en el escalón de su propia entrada. El teléfono de Gregorio Macías había sido confiscado en el Aeropuerto Internacional de Monterrey 40 minutos antes. Ella había llamado a una línea muerta. Los cargos federales contra Diana llegaron el martes. Fraude, conspiración y lavado de dinero en 3 estados. Los matrimonios anteriores, el marido de Guadalajara y el marido de Querétaro, habían sido contactados discretamente por la oficina de Sandra Peña. Ambos habían experimentado irregularidades comerciales significativas durante sus matrimonios que nunca habían sido explicadas por completo. Ambos aceptaron testificar. El caso contra Diana y Macías era, como explicó Francisco con considerable modestia, exhaustivo. Macías fue extraditado de Zúrich 6 semanas después. Había llegado hasta el hotel del aeropuerto antes de que se confirmaran las coordenadas con la Interpol. Se registró en su habitación, pidió servicio al cuarto y fue arrestado antes de que llegara la comida. 11 días después de salir de la prisión preventiva, me senté frente a Sandra Peña en su oficina y escuché la arquitectura completa de lo que Diana y Macías habían construido juntos a lo largo de 12 años y 4 matrimonios. Era genuinamente impresionante, en la forma específica y terrible que solo puede ser la destrucción verdaderamente calculada. Parte 8, claqueta final. Diana recibió 12 años. Gregorio Macías recibió 16. Los 4 años adicionales reflejaban su papel como arquitecto en lugar de participante. El hombre que diseñó el esquema a lo largo de 4 matrimonios y 3 estados, y lo consideró un modelo de negocio sostenible, hasta que una bodega en la Colonia del Valle lo hizo insostenible permanentemente. Héctor Campos fue inhabilitado, condenado por conspiración y fraude, y recibió 4 años con elegibilidad para liberación anticipada condicionada a su cooperación continua. Lo último que supe fue que estaba escribiendo unas memorias que nadie había aceptado publicar. Los 240 millones de pesos, mi empresa, mi portafolio, mis 23 años, regresaron a través de procedimientos de recuperación civil durante los siguientes 18 meses. No todo de inmediato. La recuperación de activos es un trabajo lento, metódico y en ocasiones enloquecedor. Pero Francisco fue paciente, Sandra Peña fue implacable y Marcos Velasco resultó ser no solo un buen comprador, sino un hombre genuinamente decente que guardó esas grabaciones en esa bodega sin pensar ni por un segundo en cuánto podrían valer para la persona equivocada. Lo invité a almorzar cuando todo terminó. Parecía un poco avergonzado por el gesto. Desde entonces he pensado mucho en ese momento en la sala del tribunal. Diana riendo, las esposas, la cara del alguacil, el peso de esa nota entre mis dedos mientras la presionaba en la palma de Marcos. Pequeña, doblada, cargando con todo. La gente me pregunta si estoy enojado. Honestamente, estoy agradecido. Agradecido de haber guardado registros. Agradecido de haber confiado en mi instinto lo suficiente como para prepararme para la traición antes de que la traición llegara. Agradecido por la experiencia de Francisco, la precisión de Sandra y la decencia de Marcos. Agradecido, principalmente,
por haber entendido algo que Diana nunca entendió. El hombre más peligroso en cualquier habitación no es el más ruidoso, es el que ya está 3 pasos adelante mientras todos los demás todavía están reaccionando. Ella se había reído al salir de esa sala del tribunal. Pasó 11 días creyendo que había ganado. En el día 12, los agentes federales tocaron a su puerta a las 9 de la mañana. Y lo único que quedó de su plan fue una nota, un número, una llamada. Eso lo cambió todo.